escritorio completo. Y ok. Ok, entonces la clase pasada estuvimos hablando acerca de el jacobiano analítico y de las características que tenía. Dijimos pues que el jacobiano analítico, déjenme revisar de este lado si tengo audio, pasamos lista y ahí está. Entonces, de acá estuvimos hablando acerca del jacobiano analítico, en el que dijimos que era una representación simplificada del jacobiano geométrico, que es con el que estuvimos trabajando comúnmente. Dicho de otra manera, era una especie de jacobiano en términos de los ángulos de Euler. Bueno, y entonces definimos nuestro jacobiano y a partir de este jacobiano analítico aprendimos a conseguir como la expresión del jacobiano analítico que nos describe la body velocity, la velocidad corporal del objeto que estamos trabajando. Ya vimos por acá cómo quedaban y vimos que nuestro jacobiano analítico quedaba entonces en términos de la matriz identidad, de una matriz meramente una matriz B, y multiplicada por el jacobiano geométrico que nosotros ya conocíamos. Bueno, y dijimos que era importante conocer las características del jacobiano porque existían unos puntos llamados singularidades. Y con un punto me refiero no exactamente a un punto en el espacio, sino a una configuración o a una combinación de las variables de articulación. Y entonces esta configuración le vamos a llamar una configuración singular o una singularidad bilivulgar. Y entonces, ¿a qué veníamos con estas singularidades? Bueno, ahí va pues. ¿Qué son las singularidades? Las singularidades hablamos en términos matemáticos como un punto en el que el determinante del jacobiano el jacobiano, si lo tenemos por este lado, sí, rango de una matriz, las conjeturas, esto creo que lo vimos, pero lo vimos muy, muy leve, pero bueno. Una singularidad vamos a verla o vamos a expresarla como una configuración de las variables de estado en las que el rango de movimiento no es el rango de movimiento completo para nuestro robot. Entonces empezamos definiendo un jacobiano. Un jacobiano en general va a ser una matriz de 6 por n, donde 6 va a ser el número de renglones y n va a ser el número de columnas que vamos a tener. Vamos a tener una columna por cada articulación que tengamos. Y entonces dijimos que este jacobiano nos permitía conocer la velocidad corporal o la velocidad corporal del efector como esto. Llámese velocidad corporal al vector que comprende la velocidad lineal y la velocidad angular. Y entonces íbamos a tener la velocidad del efector, pero también íbamos a tener, la velocidad corporal del efector iba a ser el jacobiano por la derivada de las articulaciones, o bien la velocidad de las articulaciones. Ok, entonces ya ahí dijimos que nuestros jacobianos entonces son de cierta forma. Dijimos que el jacobiano general tiene una forma de j de velocidades tangenciales y j de velocidades angulares. Y vamos a tener una especie de estos vectores j velocidad, j omega, jb, j omega, para cada una de las articulaciones. Y si eso era cierto, significaba que entonces la velocidad, expresando este mapeo, si eso es cierto, significa que las velocidades corporales no era otra cosa que una combinación lineal de cada uno de los jacobianos de las articulaciones. Es decir, la configuración 1 por la velocidad de la articulación 1, la configuración 2 por la velocidad de la articulación 2, y así sucesivamente.
Ok. Y entonces dijimos que, ya pasamos esta parte, acá está. Para un manipulador plano de dos enlaces como el que teníamos en la figura, bueno, dijimos que íbamos a tener entonces, estábamos considerando dos enlaces y el punto del efector o el punto en el que estaba el efector. Y dijimos entonces cómo estaban definidas estas cosas, ¿no? Dijimos que esta parte de acá iba a ser el jacobiano de velocidades de la articulación 1. Esto de acá iba a ser el jacobiano de velocidad angular de la articulación 1. Jacobiano de velocidad lineal o tangencial de la articulación 2. Jacobiano de velocidades angulares para la articulación 2. Y que entonces toda esta parte de acá iba a ser nuestro jacobiano de velocidades lineales o tangenciales y los últimos tres renglones iban a ser el jacobiano de velocidades angulares. Ok. Y entonces, con base en este ejemplo, pudimos ver que en ambos casos o para ambos articulaciones teníamos que la componente en Z tenía 0. De manera que demostraba de alguna manera o se encargaba de decir que nuestro jacobiano o nuestro robot, nuestro efector, estaba limitado al plano XY. ¿Por qué? Porque no existe una combinación lineal de los dos vectores JB1 y JB2 que resulten en un vector con una componente Z distinto de 0. Y entonces ya estuvimos hablando de que entonces en principio nuestro brazo tenía que estar en una cierta posición siempre o en una cierta configuración siempre. Y entonces dijimos que para que un efector pudiera tener una velocidad libre o pudiera tener un movimiento completamente libre, entonces íbamos a necesitar que las 6 columnas tanto las 6 columnas como los 6 renglones fueran linealmente independientes. Y eso lo denominamos el rango de una matriz. Ya dijimos acá que el rango de una matriz tenía que ser el número de renglones que eran linealmente independientes. Dijimos que cuando eran linealmente dependientes, podíamos hacer que uno de los renglones fuera completamente cero de su clase de álgebra lineal. Y cuando no, pues nada más teníamos nuestros renglones. A lo más que íbamos a poder llegar iba a ser una reducción del tipo 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Ok. Y a partir de aquí se despegaban dos conjeturas. Y va a ser la siguiente. Y va a ser que para que nuestro efector pudiera tener cualquier velocidad, íbamos a necesitar que que el rango de su jacobiano fuera de 6. De manera que tuviera 6 renglones linealmente independientes, lo que significaría que mi efector se puede mover sobre todo el espacio tridimensional sin ningún problema. Y luego íbamos a tener lo siguiente. Íbamos a tener otra conjetura que pasaba como en el ejemplo del manipulador plano de dos articulaciones, en el que teníamos que cuando el rango del jacobiano era menor que 6, entonces íbamos a tener que el jacobiano iba a obedecer esta regla, en la que el rango del jacobiano iba a ser menor o igual a el mínimo entre dos números, entre 6 y el número de articulaciones. Para el manipulador plano de dos enlaces teníamos solamente dos articulaciones. Por lo tanto, se tomó eso como el rango. Ok. Para un brazo antropomorfo que tuviera un montón de conexiones íbamos a tener un mínimo de 6 y de 20. Y entonces tomábamos el menor de estos dos, que era claramente el 6. Ahora, teníamos que decir, o se tenía que decir y se dijo, que nuestro jacobiano
al final del día no era constante, sino que era una función de las variables de estado. Y entonces básicamente lo que tenía era que mi jacobiano en realidad, ok, ok, mi jacobiano en realidad íbamos a tener el problema de que, insisto, no es constante, sino que iba a depender de las variables de las articulaciones o del estado en el que se encontraban las articulaciones. Ok, entonces vamos a definir ahora sí esas configuraciones y esas, perdón, de singularidades. Y entonces esto dice más o menos así. Las configuraciones de... Vamos a definir una singularidad o una configuración singular. A una configuración, es decir, a una posición particular o a un valor particular, a una combinación de valores Q. Eso igual es importante, no sé si lo nombré claramente. Pero entonces tenemos que una configuración, por acá vamos a poner, esto en naranja porque es una nota. Vamos a poner, que pero me anda torombora la tableta. Pero se arregla con conectar y desconectar. Espera. Ok, bueno, pues ni modo. Va a tocar hacer los cambios manuales el día de hoy. Bueno. Entonces dijimos que una configuración va a ser una combinación en especial de las QI. Llámese pues, una configuración es un vector especial de los Q1, Q2, pero es de las velocidades. Entonces va a ser un valor específico de estas cosas. Ok, y entonces cuando tengamos que para una configuración, es decir, para una sucesión o una serie de valores o un conjunto de valores de las QI, cuando tengamos que el rango del jacobiano es menor que el máximo, que hacemos que 6, entonces tenemos una configuración singular. Básicamente una configuración singular en términos más leves, en términos más amigables, se va a referir a una, denme un minuto, se va a referir a una configuración de las variables de estado, llámense estas las QI, para las cuales voy a tener que el movimiento de mi robot está limitado o que no tiene su rango completo de movimiento. A eso es a lo que yo le voy a llamar, o le vamos a denominar, una configuración singular. Ok. Y de ahí vamos a ver qué más nos tienen que decir o por qué son importantes las configuraciones singulares. Ok. Entonces, ya cuando tenemos la definición de una configuración singular, podemos ver que estas configuraciones van a tener importancia en el rango de aplicaciones o en la aplicación de nuestro robot. ¿Por qué? Porque vamos a tener que las singularidades son configuraciones o recuerden que cada configuración va a representar una posición del robot. Y entonces estas configuraciones representan formas o van a representar estados, van a representar geometrías, posiciones que nuestro robot no puede llegar ni yendo a bailar a Chalma. Y entonces hay que ver eso, qué demonios significa. Ok. Entonces, ok, déjenme paso a este lado porque...
está. Abrimos esto de este lado. Aquí ya está esto. Ok. Y luego, ya que tenemos acá la cámara, voy a ponerla de este lado porque... lero, creo que no se puede utilizar en una aplicación a la vez entonces. Ok, bueno. Sí, eso parece. Ok, bueno, entonces desactivo este y ni modo. Y entonces, acaba. Y entonces básicamente, viendo por ejemplo un manipulador de dos enlaces con una muñeca esférica, de hecho sería un enlace, dos enlaces y el efector estaría pegado a esta cosa. Ok, en el caso de un manipulador de dos enlaces, como lo es nuestro codo, podríamos ver que hay varias configuraciones especiales para las cuales mi brazo pierde la movilidad completa. En un estado base, yo pudiera mover mi brazo en cualquier dirección junto con mi muñeca y podría moverme en X, Y y Z, ¿no? Ok. Ahora, el caso es que cuando yo muevo esta articulación, la articulación del codo, la muevo completamente hasta que está frente a mí. Si yo tengo mi hombro bloqueado a estar en esta posición, voy a hacer un poquito más para atrás. Entonces llegamos a una configuración singular, puesto que mi brazo justo aquí ya no puede moverse más en la dirección hacia allá, en la dirección hacia la derecha. Puedo moverlo un poquito hacia arriba y un poquito hacia abajo, pero no mucho. Necesito mover esto y puedo moverme hacia arriba, pero no puedo moverme hacia abajo. Y ni de broma voy a poder mover hacia la derecha. Entonces, esas configuraciones o esos estados, en este caso cuando el codo ya está completamente extendido, se convierte en una configuración singular o en una singularidad para mi brazo en cuestión. Vamos a ver que entonces en estas singularidades las velocidades acotadas del efector pueden corresponder a velocidades no acotadas en las velocidades de las articulaciones. Ok, puede ser que entonces yo puedo estar diciendo que matemáticamente yo puedo estar diciendo que mi velocidad del codo de las articulaciones se mueven con un cierto punto, con una cierta forma, y en un principio si yo muevo mi codo hacia la derecha, yo estaría viendo cómo mi muñeca se mueve. Pero para la última configuración, cuando mi codo ya está completamente extendido, matemáticamente diría que mi muñeca o mi efector debería de llevar una más velocidad, cuando en realidad se para en seco cuando llego al punto máximo de extensión de mi muñeca. Entonces, una velocidad que en principio debería de estar bien acotada para el efector, no lo está para mis articulaciones. Dice acá también que en las singularidades los torques de las articulaciones pueden corresponder a fuerzas y torques del efector. Esto lo vamos a ver en la parte de torques, que es los siguientes temas. Vemos por acá, las singularidades corresponden a puntos en la frontera del espacio de trabajo, que es lo que les decía. Son regiones para las cuales mi brazo ya no puede llegar a ese punto. Son posiciones imposibles de obtener para nuestro brazo robótico. Y entonces vamos a tener también que las singularidades corresponden a puntos en el espacio que no son, que son inalcanzables bajo pequeñas perturbaciones. O que pueden, bueno, pues sí. Básicamente se refieren a puntos en el espacio para los cuales, insisto, para cuando mi codo está trabado, mi espacio de trabajo se reduce a lo que puedo hacer en este cuadrante, ¿no? Si yo pudiera ponerme un LED o algo en el puño, podríamos ver cómo mi espacio de trabajo se reduce a esto, como a una especie de octavo de una esfera. Y entonces, pues nuevamente ya tampoco tengo el espacio de trabajo completo y mucho menos el rango de velocidades completo.
Y entonces si nota, es importante encontrar estas singulares porque nos van a poder decir las capacidades y las limitaciones que nuestro robot tiene para moverse. Ok, la bronca es cómo vamos a encontrar las singularidades. Bueno, en general hay más de una matriz, pero nosotros vamos a explotar el hecho de que cuando tenemos una configuración singular, o cuando una matriz es singular, o cuando posee una singularidad, su determinante es igual a cero. Entonces vamos a aprovechar o vamos a explotar algunas propiedades del jacobiano para que el cálculo del determinante sea más sencillo y poder determinar dónde están nuestras singularidades. Básicamente vamos a diseccionar el jacobiano y vamos a sacar determinantes más pequeñitos y vamos a ver cuando uno de estos determinantes es cero para poder detectar en qué región o qué articulaciones se obtienen estas o nos dan estas configuraciones singulares. Dicho método se conoce como el decoplamiento o desacoplamiento de singularidades. Y dice más o menos así. Entonces vamos a ver entonces que desde la unidad, no fue en esta unidad. En esta unidad vimos que cuando nosotros utilizamos el proceso de Denavit-Hartenberg, lo que hacemos es conseguir un conjunto de ecuaciones cinemáticas que van hacia adelante y que nos permiten determinar la posición y velocidad del efector cuando ya se tienen el estado de las variables de articulación, llámese el estado del sistema. Y entonces, básicamente lo que hacíamos era asignar un marco de referencia a cada uno de los enlaces y encontrar las relaciones entre ellos para después aplicar lo que aprendimos acerca de el grupo especial de matrices LSO y nuestro grupo especial euclideo SE para operar con estas relaciones entre los marcos de referencia y conseguir la transformación que nos llevaba desde la base a nuestro vector. Bueno, lo que hacemos de aquí es lo siguiente. Voy a tener que entonces las ecuaciones que sacamos de Navier-Hartenberg van a ser dependientes de los marcos de referencia. Las configuraciones del manipulador van a ser en realidad cantidades geométricas. Estamos hablando de desplazamientos y de rotaciones. Independientemente de los marcos que lo describan o de cómo haya yo posicionado mis marcos de referencia, al final del día sabemos que la naturaleza del problema es puramente geométrico. Y si bien puede cambiar la representación, la física del problema no cambia y aún así estaría determinado meramente por objetos geométricos, llámense desplazamientos y rotaciones. Entonces, vamos ahora a reconocer o vamos ahora a fijarnos en el hecho de que esta propiedad o esta característica de que el problema es puramente geométrico nos permite desacoplar los determinantes, pues sí, nos permite diseccionar la configuración de posiciones, que es el jacobiano, en diferentes secciones y trabajar con eso para encontrar las configuraciones singulares. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar algo que se llama las singularidades de brazo. Las singularidades de brazo van a ser las singularidades, claramente como el nombre lo dice, que salen o que resultan a partir del movimiento de nuestro brazo, que es todos los enlaces que puedan tener. La cadera, bueno, la cintura, el hombro, el codo y hasta ahí, párale de contar.
todo lo que tenga que ver con el movimiento del brazo, eso vamos a llamarle las singularidades de brazo y va a corresponder a los primeros 3, 4, los primeros enlaces, entre los primeros 3 y los primeros 6 enlaces van a ser los correspondientes al brazo. Y luego vamos a tener las singularidades de la muñeca que resultan de los últimos enlaces. Acuérdense que para los efectores que tienen un manipulador de muñeca, los últimos 3 enlaces correspondían a nuestra muñeca esférica. Y entonces vamos a ver entonces las singularidades si corresponden al brazo o a la muñeca. Órale pues. Vamos a considerar un caso de n igual a 6 en el que claramente mi efector tiene un rango de movimientos completo. En este caso voy a tener que el manipulador va a consistir de va a consistir de un brazo con 3 grados de libertad y una muñeca con 3 grados de libertad. Entonces, básicamente lo que tengo es un robotcito como el de acá abajo, en el que tenemos 3 articulaciones que dan los 3 grados de libertad correspondientes. Este me permite moverme sobre el plano XY. Sobre el plano, lo que viniera siendo, me mueve sobre el plano, se mueve y se mueve su plano. Entonces me movería, vamos a ponerlo por acá. Ahí va. Si yo tuviera por aquí, voy a poner por acá un marquito coordenado, digamos que este fuera X, Y, Z mundial en general. La primera articulación me permitiría moverme sobre XY. La segunda articulación estaría moviéndome sobre lo que vendría siendo XZ. Y la tercera articulación me permitiría moverme sobre YZ. Por lo cual mi efector ya tendría una movilidad completa sobre el espacio tridimensional. Y luego al final le añadimos una muñeca esférica, que es la sección que tenemos, o es el dibujo ahí verde, y todavía le pusimos una pincita para simular la herramienta. Bueno, y entonces ya que tenemos esta parte, voy a entonces considerar que tengo un manipulador de 6 enlaces en las que tenemos un brazo con 3 grados de libertad y una muñeca con 3 grados de libertad. Órale pues, como tengo 6 articulaciones, 3 para el brazo, y acuérdense que las muñecas esféricas tienen 3 grados de libertad, tienen los 3 enlaces juntos en el mismo origen. Lo representé meramente como un semicírculo verde, pero ustedes ya saben a lo que me refiero. Entonces mi jacobiano va a quedar de esta manera, como un jacobiano de 6x6. De 6 renglones por 6 columnas. ¿Por qué 6 columnas? Porque tengo 6 articulaciones y se da una columna por cada articulación. Y entonces vamos a saber que una configuración es singular si y solamente si, que es este símbolo de acá, si y solo si, el determinante del jacobiano es igual a 0. Órale pues, cuando tenemos esta parte, entonces podemos seccionar mi jacobiano en 4 bloques de 3x3. De manera que tengamos lo siguiente. Vamos a tener, déjenme revisar los nombres, ok. Vamos primero a, de alguna manera, seccionar mi jacobiano en 2, de manera que tenga los jacobianos, el jacobiano del brazo y el jacobiano de la muñeca. Pero bueno, ahí vamos para allá. El jacobiano del brazo, yo al final del día lo voy a poder partir en 2. ¿Por qué? Porque, ahí va. Vamos entonces a poner esto de la siguiente manera. Primero lo divido en 2. Esto de aquí igual y la JP y JO, no sé por qué usan esa notación el libro, pero vamos a aclarar aquí por si acaso. Esto de aquí, al final del día, acuérdense que esto tendría una forma del tipo JB1, JB2, hasta un JB6. Y luego tendría J omega 1,
J omega 2, hasta J omega 6. Y entonces, para los primeros 3, 4 enlaces, yo tendría que esa región... pues que ahora los cambios son manuales. Manches. Ahora ni manual me quiso el cambio. A ver, espérenme. Está bien trabada esta chiva. A ver, a lo mejor no me soy muy desesperado. Ahí está, entradas táctiles activadas. Ahí está, sí, nomás, parece que era eso. Y entonces las primeras partes del jacobiano vendría siendo el jacobiano del brazo, porque las primeras 3 o 4 enlaces definimos que representaban el brazo. Y las demás, las últimas articulaciones que corresponden a las últimas columnas del jacobiano, esto iba a ser el jacobiano de la muñeca. Ok, entonces esa fue la primera distinción que hice. Luego, yo ya sé que esta parte, como se ve en la figura de abajo, se puede partir en dos. La parte de arriba nos queda el jacobiano de velocidades del brazo y la parte de abajo, esto de aquí, ¿cómo lo pondré? Pues así, esto de aquí, el J11, son el jacobiano de velocidades del brazo y esto quedaría como el jacobiano de las velocidades angulares del brazo. De este lado tendríamos el jacobiano de velocidades de la muñeca y acá el jacobiano de las omega de la muñeca. Y entonces con esto, ahí les va. Con esto entonces yo tendría lo siguiente. Las últimas 3 articulaciones que corresponden a mi jacobiano del manipulador esférico, a mi jacobiano de la esfera, son articulaciones de revolución, son articulaciones de rotación. Por lo tanto, el jacobiano tiene que tener esta forma. Los jacobianos de velocidades van a tener la forma de z i menos 1 cruz o n menos o i menos 1. Estos índices de aquí tienen que corresponder. Luego agarras el 4 con el 4 y el 5 con el 5. Y como son articulaciones de revolución, los J omega quedan como única y exclusivamente el eje de rotación, que en este caso es Z3, 4 y 5. El eje sobre el que está rotando corresponde claramente con estos ejes de acá. Y entonces yo ya obtuve el jacobiano de la parte, digamos que el jacobiano de la muñeca. Órale pues. En este caso, yo tengo que los ejes de la muñeca, los ejes de la muñeca se intersectan en un cierto origen. Entonces, yo puedo definir que O3, 4, 5 y 6 son iguales. De tal manera, son iguales a un mismo origen. ¿Por qué? Porque acuérdense que para la muñeca esférica la representamos, o que la... Anda raro en mi teclado, pero bueno. Entonces acuérdense que para una muñeca esférica asumíamos que eran una especie de 3 barrilitos. No me quedaron aquí mis barrilitos. Eran unos barrilitos de esta forma, un barrilito así, un barrilito así y a lo mejor otro barrilito así. Pero estos barrilitos los suponíamos o los modelamos como tres
tres articulaciones diferentes que tenían un mismo origen. Es decir, estamos suponiendo que esos tres cosos tienen el mismo origen aquí. Llamémosle a este origen el origen O. Y entonces es lo que tenemos acá, que los orígenes 3, 4 y 5 son lo mismo que el origen 6, que es el origen del efector. Y entonces tendría yo que O6 menos O3 como son el mismo, esto vale 0. Estos dos como son el mismo vale 0. Y estos dos como son el mismo vale 0. Y entonces llegamos a que el jacobiano de la muñeca, el jacobiano O, nos queda como 0, 0, 0 en la parte de las velocidades. Estos son vectores. Obviamente ya saben que el jacobiano tiene que ser de 6 renglones. Entonces estos son, este 0 es un 0 vector, que equivale a un 0, 0, 0. Y estos de acá son los vectores z correspondientes a los ejes de rotación. A lo mejor es un menos 1, 0, 1 o algo así. Ok. Y de manera que cada columna me queda de 6 elementos. Pero el caso es que ya pudimos obtener nuestro jacobiano, nuestro jacobiano completo de la muñeca esférica de una manera explícita. Esto de acá nos lleva a que entonces, para esta parte, yo tendría que la parte de acá arriba, esto sería los tres vectores de acá arriba, el vector 0, vector 0, vector 0, y esto de acá que serían Z3, Z4 y Z5. Esta parte de arriba no es otra cosa que el J21 y la parte de acá es la componente J22. Estos que tenemos acá, perdón, 1, 2 y J22. J1, 2 y J22. Y entonces ya vimos que si yo sacara, bueno, ya sabemos entonces que el J1, 2 es idéntico a esto, por lo tanto el J12 es igual a 0. Y yo puedo anular el jacobiano de velocidades de la muñeca, se hace 0, que es lo que tenemos acá. Órale pues, el determinante del jacobiano vendría dado pues como el determinante de J1 por el determinante de J22. Y entonces vamos a ver cuándo estos elementos o cuánto esta operación, este determinante, se hace 0 para determinar nuestras configuraciones singulares. Pero por ahorita no me queda más que detener la clase hasta aquí porque ya se me acabó el tiempo.